En este video voy a analizar algunos pasajes bíblicos del libro del Génesis, en el cual se hace referencia a un supuesto Dios creador. Un Dios creador que, desde mi punto de vista, parece estar más relacionado con el perfil de un Dios principiante que con el perfil de un perfeccionista. Y obviamente entiendo que para un creyente pensar en la idea de un Dios principiante sea inaceptable y hasta podrían considerar como una falta de respeto de mi parte. Pero no es mi intención faltarle el respeto a nadie, no es mi estilo. Simplemente trato de ser lo más objetivo y claro posible al expresarme. Es sabido que para los creyentes, Dios o el concepto de Dios está asociado a la omnipotencia, a la omnisciencia y a la perfección absoluta. Y a esto le suman el supuesto carácter de amor inconmensurable. Pero en este video voy a tratar de dar mi punto de vista escéptico y aún suponiendo que Dios exista en este análisis, voy a señalar algunas falencias en su condición de creador o supuesto creador. Obviamente que un creyente que crea ciegamente en su Dios difícilmente pueda hipotetizar o sospechar que ese Dios perfecto en el cual cree tal vez no sea tan perfecto como pensaba o como se lo habían contado, porque muchos asocian automáticamente el hecho de que si un Dios es creador, entonces necesariamente deberá ser un Dios perfecto. Pero estas asociaciones conceptuales binarias son de tipo dogmáticas, es decir, sin pruebas y muy difíciles de disociar, en algunos casos imposible. Por ejemplo, en el ámbito religioso, además de asociar a la idea de un Dios creador la característica de la perfección, existen otras famosas asociaciones conceptuales, como por ejemplo que Dios es bueno, o aquella que dice Dios es amor o Dios es justo. Pero estas afirmaciones conceptuales son aceptadas por la gran mayoría generalmente de forma inconsciente, es decir, sin verificar nada. Ni siquiera verifican la existencia de Dios, lo que posteriormente los podría llevar a suponer que efectivamente Dios tiene un carácter de amor. Por lo general, aceptar ambas cosas sin objeciones es típico de una mente dogmática. Por supuesto que gracias a la libertad de pensamiento y de culto, cada uno tiene la libertad de pensar y creer en lo que quiera, pero todo lo que uno piense o crea no será necesariamente verdadero. Es cierto que desde un punto de vista filosófico se podría plantear que nadie puede decir lo que es verdadero o lo que es falso en términos absolutos, pero sí en términos relativos, porque al menos desde un punto de vista práctico de la vida cotidiana sabemos más o menos qué cosas son verdaderas y qué cosas son falsas, porque tampoco se puede andar por la vida sin poder discernir qué es verdadero y qué es falso, al menos en términos relativos. Por lo tanto, asignar un valor de verdad a algo de lo cual sospechamos que es falso es un artilugio mental que nos hace creer que estamos del lado correcto o que estamos del lado de la verdad, y esto nos da una sensación placentera, y aún más si otros también creen en lo que nosotros creemos, porque pienso que a nadie le gustaría vivir en el engaño o estar del lado de la mentira. Y en el terreno religioso es justamente ese uno de los mensajes más intimidatorios, el de convencer a las personas que, estando fuera de tal o cual religión, vivirán en el engaño total y permanente. Entonces escuchamos amonestaciones como la que dice, por ejemplo, si usted no pertenece a nuestra religión o si se sale de ella, usted estará en el error y sufrirá las consecuencias, es decir, el famoso castigo divino. Por eso personalmente pienso que una de las frases más arrogantes y presuntuosas de la Biblia es aquella en la cual Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque aquí Jesús está hablando de una verdad absoluta y personificada. Ya sé que muchos creyentes podrán decir, pero bueno, eso lo dijo Jesús y él puede decir lo que quiera porque es el Hijo de Dios y también es Dios. Pero bueno, aquí volvemos otra vez a la cuestión de las creencias con carácter de dogma. En primer lugar, un creyente honesto sabe muy bien que hay espacio para dudar de la existencia de Jesús. Segundo, si hubiese constancia que Jesús hubiera existido, ¿cómo sabemos o constatamos que era verdaderamente un Dios o el Hijo de Dios? Y sobre todo, ¿cómo sabemos que realmente Jesús existió? Es decir, hay una serie de factores que no están verificados, pero la gran mayoría de los creyentes lo acepta en bloque. ¿Y por qué aceptan afirmaciones religiosas en bloque? Bueno, muy fácil, porque si una parte del bloque no encaja, se desmorona toda la creencia. Porque si se verificase que Jesús existió, pero no hay pruebas de la existencia de Dios, entonces todo el mensaje de Jesús sería una farsa. O bien, si hubiesen pruebas de la existencia de Dios, pero no de Jesús, toda la Biblia o gran parte de la Biblia sería un relato de ciencia ficción, sobre todo las historias de Jesús. Uno de los mayores errores que comete cualquier persona que lee la Biblia, y hablo en general, es el de leerla solamente a nivel emocional, aceptando de antemano todo lo que allí está escrito, sin cuestionar nada. Pero esto que yo considero un error para los creyentes es una virtud, a la cual llaman fe, es decir, esa costumbre de aceptar ciegamente un mensaje sin cuestionar nada, creyendo que es sinónimo de humildad.
Por supuesto que también hay creyentes un poco más críticos y objetivos que cuestionan algunos aspectos de su creencia o de su religión, pero sabiendo que al final de cuentas nadie los hará cambiar de opinión con respecto a su creencia o a la existencia del Dios en el cual creen, de su benevolencia y de su omnipotencia. Y esto sucede básicamente por suponer que la Biblia es un libro de inspiración divina y que es una falta de respeto o incluso un pecado cuestionar un pasaje bíblico o toda la Biblia. Pero volviendo al punto en el cual estaba hablando al principio, en el cual decía que el supuesto Dios creador de la Biblia está más asociado con la torpeza de un principiante que con la perfección, quiero analizar junto a ustedes un pasaje bíblico específico del libro del Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y aclaro que cuando hablo de torpeza, refiriéndome al Dios de la Biblia, no lo hago en un sentido despectivo o peyorativo, simplemente lo uso de manera objetiva para tratar de ser lo más simple y claro posible. Además, recordemos que el hecho de que una persona sea torpe no significa necesariamente que sea una mala persona. Supongo que habrá personas torpes que sean muy buenas personas y viceversa, personas virtuosas que sean muy malas personas. Hecha esta aclaración, analicemos el pasaje bíblico. En Génesis 1 leemos que Dios acababa de crear la tierra y dice que la misma estaba desordenada y vacía. Y presten atención a estos dos primeros pasajes bíblicos, que no solamente son los primeros versículos del libro del Génesis, sino de toda la Biblia. Entonces, si ponemos la lupa, leemos que Dios acababa de crear la tierra y la misma estaba desordenada y vacía. Y aquí prestemos mucha atención y nos daremos cuenta de estas dos características, desordenada y vacía. Es decir, un supuesto Dios omnipotente que podría haber creado un planeta Tierra completo y ordenado, listo para su uso, lo crea vacío y desordenado. ¿No es como mínimo extraño? ¿Por qué un Dios perfecto y omnipotente debería crear algo incompleto y desordenado? ¿Acaso no tenía la fuerza suficiente como para crear un planeta completo y ordenado? ¿O tal vez era un Dios principiante? Crear un planeta Tierra desordenado sería tan absurdo como si el relato bíblico dijese que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer por partes, en forma desordenada. Y un poco más adelante, en el relato de la creación, en el mismo libro del Génesis, en el capítulo 2, dice que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, y los llamó Adán y Eva. Pero en el capítulo 6, después de la supuesta entrada del pecado en la tierra, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra. Y acá vemos otra torpeza creacionista, porque me resulta difícil creer que un Dios supuestamente perfecto haya creado dos seres humanos para que se reproduzcan y vivan felices y contentos, pero de repente se da cuenta que su plan le salió mal, a tal punto que dice el versículo bíblico que se arrepintió de haberlos creado y le dolió en su corazón. Y visto y considerando que el plan inicial salió mal, es decir, el plan para que la primera pareja y toda su descendencia vivan felices y contentos, ¿qué hizo el supuesto Dios perfecto y omnipotente para remediar el problema? Un genocidio, un exterminio de masa, el asesinato de miles de personas a través de un diluvio universal. Todo esto para borrar con el codo lo que primero había escrito con la mano. Un método bastante grotesco y violento desde mi punto de vista para solucionar un problema si se tiene en cuenta que estamos hablando de un supuesto Dios omnipotente, perfecto y lleno de amor. Por eso digo que, suponiendo que el relato bíblico sea cierto, hay una evidente torpeza creacionista. Y según el relato bíblico, Dios no solo mató con un diluvio a miles de personas, sino que además destruyó el entero planeta, incluido obviamente animales y plantas. La destrucción de una entera creación que Él mismo, es decir, Dios mismo, había dicho que era buena. Entonces, si todo lo que había creado era bueno, ¿por qué fue destruido? ¿Porque no era tan bueno como se suponía? ¿O porque tal vez la creación bíblica fue hecha por manos de un Dios inexperto o principiante, como si fuera un bosquejo de una futura creación hecha en modo correcto? Por supuesto que el dogma religioso dice que el problema del origen del pecado no es responsabilidad de Dios, sino consecuencia del libre albedrío mal usado por parte de los seres humanos, más precisamente por parte de Adán y Eva. Y sí, es cierto, existe el libre albedrío, pero en el ámbito religioso no creo que sea tan libre como dice la Biblia, porque los métodos utilizados por parte del Dios bíblico para subsanar el problema del pecado original no tienen nada que ver con un Dios omnipotente, justo y lleno de amor.
más bien con un Dios iracundo e intolerante, un Dios que perdió los estribos, un Dios que condenó a muerte a Adán y Eva y a todas las generaciones sucesivas simplemente por una violación menor, como la de comer el fruto de un árbol prohibido. Además, eso de considerar que cualquier tipo de pecado es pecado mortal es un reflejo de una peligrosa ideología extremista. Y toda esta escena de la primera pareja que come de un fruto prohibido y como consecuencia se modifica en modo negativo toda la historia de la humanidad, estaría muy bien si la tomáramos como un relato de ciencia ficción. Pero si se supone que estos hechos fueron reales, estaríamos delante de un Dios perverso y desesperado, cuyo plan le salió muy mal. O tal vez sería un Dios demasiado ingenuo, que pensaba que sus criaturas podrían vivir tranquilamente sin cometer ningún pecado. De todos modos, un Dios que no tuvo otra idea mejor que poner a una serpiente en medio de las piernas de sus criaturas apenas creadas para que las moleste y las haga cometer errores, es un Dios que podría haber castigado y aislado al verdadero responsable del pecado, supuestamente llamado Satanás, destruyéndolo o confinándolo en algún lugar recóndito del universo, pero no tuvo otra idea mejor que ponerlo en medio de un hermoso jardín para que moleste a una inocente pareja que vivía tranquilamente. ¿No está acaso esto más cerca de la torpeza que de la perfección? ¿Acaso no es torpeza crear seres humanos y además ponerlos al lado de otro supuesto ser mucho más malvado y mucho más potente que ellos, sin darles las herramientas adecuadas para defenderse? Y si trasladásemos a la actualidad y representásemos esa misma escena de la manzana y del pecado original que desencadenó la ira de Dios, nos daríamos cuenta aún con más fuerza cuán absurdo es el relato bíblico y cuánto debería haber sido torpe o inexperto este supuesto Dios que los creó. Por ejemplo, imagínense que si Eva, después de haber sido creada, todavía no hubiese cometido ningún pecado y siguiera viva aún hasta la actualidad, hasta nuestros días. Y después imagínense que hoy por la mañana Eva se levanta muy temprano y ya con alrededor de aproximadamente 2000 años literales de edad, decide ir al supermercado a hacer las compras. Pero de repente Dios le dice a Eva, de todas estas frutas que están en la frutería del supermercado puedes comer, pero de la manzana que está en aquella cajita al lado de la balanza no puedes comer. Pero Eva por algún motivo decide de todas formas comer esa atractiva manzana que está en la caja al lado de la balanza porque el vendedor de la sección de frutas y verduras, en lugar de la serpiente, la convenció de comprar esa hermosa manzana y comerla. Y Eva lo hizo. Entonces imagínense que rápidamente Dios la llama a Eva con el mismo modo que usó en el jardín del Edén y con una voz que se escucha en todo el supermercado y le dice: Eva, ¿qué has hecho? ¿Por qué has comido la manzana que te dije que no deberías comer? E imagínense que Eva le responde: bueno, el vendedor me engañó y yo comí la manzana. Y entonces por tal motivo Dios decide condenar a muerte a Eva, a toda su familia y a toda su descendencia. Y en definitiva a toda la humanidad. Entonces por culpa de una manzana prohibida en el supermercado, Dios prepara un plan de salvación y decide enviar a su hijo unigénito en una misión especial a la tierra para que éste sea asesinado injustamente para pagar el pecado de todo el mundo que se generó por culpa de esta toma de la manzana prohibida que estaba en la frutería del supermercado. ¿Me explico? ¿No les parece bastante absurdo todo esto? ¿Y qué clase de justicia divina sería esa de castigar a toda la humanidad por culpa de una o dos personas que cometieron un delito menor? ¿Qué clase de juez sabio y amoroso sería aquel que castiga por igual, ya sea una persona que comió un fruto prohibido como aquel que violó o asesinó? ¿Qué le costaba a este supuesto Dios de amor decirle a Eva: mira, querida hija, te equivocaste y comiste un fruto prohibido, no lo hagas más, esta vez te perdono, pero la próxima vez seré un poco más estricto? Yo me hubiera esperado algo como eso, algo similar, pero no. El Dios de amor de la Biblia pasa directamente al modo violento para arreglar las cosas. Nada de amor y tolerancia con su hija adulta recién nacida llamada Eva. Y esto es muy raro porque parece que los criterios que usa el Dios bíblico para perdonar y castigar no están muy claros, porque Jesús enseñaba a sus discípulos cuántas veces había que perdonar al hermano y decía que eran 70 veces 7, es decir, 490 veces. Pero Eva no tuvo esta misma suerte. O tal vez el perdón y la misericordia eran conceptos desconocidos en aquel entonces. En fin, este supuesto Dios que adora a mucha gente, en el caso que existiese, tal vez pueda ser un Dios menor de un universo menor, insignificante y periférico, al margen de otros dioses y otros universos mucho más grandes. Porque los seres humanos, desde que el mundo es mundo, tenemos esa arrogancia de creer que nuestro planeta es el centro del universo y que nuestro universo es todo lo que hay, y que el Dios en el cual creemos es el único o el más grande de todos. Si te interesan más contenidos como este, te invito a suscribirte gratuitamente a este canal y activar las notificaciones para ver los nuevos videos. Muchas gracias, nos vemos.